compartiré con ustedes la pantalla. Eh, Vamos a comenzar con las barreras vivas y con las barreras muertas. Las barreras vivas, normalmente se utilizan las barreras que son para la siembra, las utilizan en la siembra para poder, cuando las personas están sembrando otro tipo de, digamos, frutas, verduras o hortalizas, entonces las personas realizan ese tipo de siembras, que son las barreras vivas para protección de las semillas. Entonces, las barreras vivas dice que son aquellas que yo, por ejemplo, tengo zacate, tengo árboles o cosas pequeñas con el propósito de que el agua, de tener el agua para que no arrastre completamente mi sembrado, digámoslo así, para que cuando yo digamos, si yo lo voy a utilizar, tener el control de que no me vayan a perjudicar a mis plantas o lo que yo voy a utilizarlo. Dice que las ventajas son, uno, es para práctica de conservación del suelo. Al que yo coloque el suelo, se protege y cuando yo coloco las barreras vivas, yo protejo el suelo porque recuerden que cuando está lloviendo, estas plantas absorben el agua para que el suelo no se dañe y produzca algún tipo de hoyo o que se barra toda lo que hemos sembrado. Dos, retiene la tierra deslavada. Recuerden que si el agua se corre, empieza a barrer todo y empieza a llevárselo. Entonces, por eso es importante mantener las barreras porque nos ayudan a proteger el suelo. Y como les estaba explicando, soporta flujos de agua relativamente altos, o sea, bastante porque retienen el agua. Y de ahí tenemos proporciona mayor eficiencia en el control del escurrimiento, la capa orgánica disminuye las pérdidas del suelo en sus aguas y nutrientes. También tenemos las barreras muertas. ¿Cuál es la diferencia entre las barreras vivas y las barreras muertas? Las barreras vivas son aquellas que cumplen la misma función. Lo único diferente en esto es que las barreras vivas se hace de elementos, por ejemplo, el zacate, cosas que están vivas, digamos, en ese caso. Pero las barreras muertas nosotros las podemos hacer de diferentes cosas, por ejemplo, de piedras. Aquí tenemos un ejemplo que está restos de vegetales, podemos utilizar rocas, podemos utilizar cualquier que no esté, que no, y aquí lo tenemos. En las barreras muertas normalmente se utilizan, si se fijan aquí en esta imagen, la voy a hacer más grande, uy, se me fue mucho. Si se fijan en esta imagen, va como degradado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno lo utiliza es para que no haya un deslave o en lugares como colinas o lugares para que la gente lo utilice para plantar así varios lugares de sembrados. Entonces, ahí utilizan más que todo barreras muertas cuando son como colinas o como montañas, zonas montañosas, porque a pesar de como es una zona montañosa, tiende el agua a bajarse y a hacer deslaves. Entonces, por esa ocasión, las personas lo que hacen es mejor realizar las barreras muertas, ya que eso evita que el suelo se venga o la misma plantación se venga para abajo. Entonces, por eso es importante crear estas barreras, porque sirven como protección hacia las plantas o hacia el sembrado que nosotros hemos hecho. No sé si tienen dudas o preguntas sobre este tema. No. No. Bueno, si no tienen, vamos a... Este era bien cortito. Vamos a compartir el otro, que es el origen de los alimentos.
Vaya, los alimentos se dividen en tres. Según el origen, se dividen en tres. El origen animal, el origen vegetal y el origen mineral. Aquí tenemos el origen vegetal se obtiene de las plantas. Todas aquellas plantas, estamos hablando de frutas, verduras, hortalizas, de todo eso, nosotros lo vamos a originar y el origen vegetal. El origen animal son todas aquellas animales que nosotros podemos obtener alimento, como tenemos la vaca, el pescado, tenemos el pollo, que del pollo nosotros podemos obtener de los huevos, tenemos la leche, el queso, la crema, la mantequilla, tenemos muchas cosas que nosotros obtenemos del origen animal. Y del origen mineral tenemos aquellas cosas que provienen de seres no vivos. Tenemos el agua, tenemos la sal como ejemplo. Pero todos los alimentos nos ayudan a nosotros para fortalecernos y crecer sanos. Por eso es importante tener una buena alimentación o una dieta balanceada, que nosotros no solo vamos a comer cosas o solo origen vegetal o solo origen mineral, porque todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita va balanceado. Por eso es importante que nosotros los consumamos de manera regular para que nosotros podamos crecer y ser fuertes. Todo eso va enlazado, no solo vamos a cargarnos, es decir, no solo vamos a comer de uno o del otro, sino que los tres tenemos que comer. Por ejemplo, nosotros tomamos agua todos los días y todos los días porque es algo que es vital para nosotros. No vamos a decir, pues como tomo agua no voy a comer verduras, como tomo agua no voy a comer carne, no, todo eso es importante, porque si nosotros lo consumimos de manera que, o sea, hay un parámetro que nosotros tenemos que seguir, por ejemplo, de agua son 8 vasos que nosotros tenemos que tomar al día, entonces nosotros tenemos que consumir esos 8 vasos para que nosotros podamos crecer y tener nuestro cuerpo saludable. También nos ayudan a sentirnos bien y a desarrollarnos saludables. Lo que es, como les decía, es importante tener una dieta balanceada. ¿Qué va a llevar nuestra dieta? Dice que lleva leche y sus derivados, la leche, el yogur, la crema, todo eso es muy importante porque ayudan a mantener nuestros huesos saludables. La leche es muy importante que nosotros la consumamos porque nos ayuda a mantener los huesos. Tenemos aquí la carne y los huevos. La carne ya sabemos que se divide en dos, carne blanca y carne roja. Es muy importante que nosotros la consumamos las dos porque nos ayudan a formar músculos y nos ayudan a crecer. Entonces, si nosotros consumimos carne, tenemos que consumir no un gran pedazote, sino que consumir un pedazo. Si ustedes con un pedazo pequeño que ustedes consuman, es muy importante que lo consuman. De ahí tenemos la siguiente, que es verduras, hojas verdes y frutas. Estas es importante que las consumamos, las verduras, aunque no nos gusten, es importante que las consumamos, ya que cada una de esas verduras o frutas tiene su propia vitamina. Si nosotros tenemos las vitaminas necesarias, vamos a crecer, nuestro organismo va a crecer como debe, no se va a quedar, a veces nos sentimos cansados o fatigados y a veces es porque falta de alguna vitamina. Entonces, si nosotros consumimos las verduras correctas y las frutas que nuestro cuerpo necesita, nosotros vamos a crecer sanos. Por ejemplo, la zanahoria es una fruta que no nos gusta y nos da un beneficio para que nuestra vista esté bien. Nosotros podemos observar perfectamente o podemos... y todavía está maleando ahí. Madre, si quieres venir aquí, ven. Entonces, por eso es importante que nosotros comamos frutas y verduras. También tenemos ahí en la cuarta categoría los cereales, las grasas y los azúcares. También es muy importante que nosotros comamos cereal, alimentos que lleven grasa o azúcares, ya que nos dan una energía
para realizar actividades. A veces nos sentimos desanimados y decimos, ay, me quiero comer un dulce o me quiero comer algo que lleve azúcar o un churro. Entonces, cosas que al final puede ser que sean, no son dañinos, o sea, definitivamente, pues, pero nuestro cuerpo necesita todas las sensaciones, ya que ya al probarlos, nuestro cuerpo nos lo produce, esa misma a que nosotros lo consumamos. Solo hay que tener en cuenta que a veces hay ciertos alimentos que nosotros somos alérgicos o no los consumimos. Entonces, tenemos que tener cuidado si nosotros nos sentimos que hay algún alimento que no lo podamos consumir, que tener cuidado de no hacerlo. Pero eso un doctor nos tiene que decir o algún adulto en el cual nosotros ya sepa que nos hace daño al momento de hacerlo. Vaya, voy a dejar de compartirles esto y vamos a ir al siguiente. Vamos a compartir con ustedes el otro, que es el de los hábitos higiénicos al consumir o preparar alimentos. Es muy importante que nosotros hagamos, cuando estamos consumiendo algún alimento o vamos a comer, lo primero que es importante es lavarse las manos. Eso es muy importante, porque nosotros, al momento de que nosotros nos lavemos las manos, nosotros, si nos lavamos las manos correctamente, al momento de estarlo, tenemos que hacerlo bien. Miren, hacerlo, sus manos tienen que echarse jabón completamente, pasar por sus dedos, hacerlo así, de ahí a veces en nuestras uñas también, cuando las tenemos un poco largas, quedan residuos de suciedad, entonces hay que tener cuidado y cuando nosotros estemos lavando las manos, con el mismo jabón podemos ingresar a nuestras uñas para que nosotros podamos, dime Madison. También cuando vamos al baño y nos llaman para comer, también hay que lavarnos las manos. Exacto, es muy importante. Todo antes de tocar nuestra comida es muy importante que nosotros nos lavemos las manos. Es lo primordial y es indispensable, ya que si ustedes se lavan sus manos, no va a haber ningún microbio y no le va a afectar al momento de estarlo realizando. De ahí también hay que lavar muy bien las manos porque nosotros a veces vamos a tocar la comida de alguien más. Entonces, si nosotros estamos sucios, no solo nos vamos a contaminar nosotros, sino que vamos a contaminar a otra persona. Otra cosa que es muy importante es no toser. Imagínense que yo estoy comiendo o voy a preparar y tengo una manzana y si yo le hago así a mi manzana, o me dice alguien, dame manzana, y entonces yo ya tosí encima de mí, como la manzana y le doy a otra persona. ¿Qué pasa? La otra persona también va a enfermarse. Si yo tengo gripe, se puede enfermar. Entonces hay que tener cuidado de no toser ni estornudar, porque nosotros, más en este momento, cómo está la situación, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de manipular la comida de alguien más. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estamos hablando de la comida de alguien más que nosotros la hemos manipulado. También otra cosa que es muy importante es cubrirla adecuadamente las heridas. Digamos que yo tengo una herida aquí en este dedo o en este. Yo tengo una herida. Entonces, si yo tengo una herida acá, yo tengo que tener cuidado de no golpear, de que esa herida no se contamine. A veces cuando estoy manipulando los limones, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero yo he tenido heriditas. ¿Y qué ha pasado? Cuando parto un limón, el limón, quieras o no, echa una chispita y echan y te pueden tocar el lugar donde está dañado. ¿Y qué ha pasado? Te duele después de eso. Entonces, es muy importante que si yo tengo una herida, taparla correctamente para no afectármela ni la herida, ni afectarle. A veces nuestras heridas producen sangre o producen otro tipo de... Entonces, hay que tener cuidado al manipular cualquier comida. También es muy importante lavar las frutas y las verduras.
aunque nosotros sepamos que ya están lavadas, a veces es mejor volverlas a lavar porque nosotros no sabemos qué microbio puede traer esta fruta o esta verdura que nosotros vamos a comer. Entonces, por eso es muy importante lavarla muy bien antes de comérnosla o al momento de que nuestros papás lo van a usar, es muy bueno que nosotros le ayudemos a lavársela y así nosotros vamos a estar colaborando con la cocina y la comida. También es muy importante lavar todos los instrumentos de cocina. Si yo voy a utilizar plato, una cuchara o cualquier otro instrumento de cocina, aunque esté guardado, es muy importante que nosotros lo lavemos antes de usarlo, porque a pesar de que ya está lavado, puede agarrar polvo, puede agarrar cualquier otro microorganismo que nosotros nos puede afectar. Entonces, por eso es muy importante lavar todos estos utensilios antes de utilizarlos. Es muy importante. También otra cosa que es muy importante es que si nosotros vamos a usar algún tipo de alimento que necesita cocción, recordarnos que nos vamos a poner, bueno, quizás ustedes en este caso no lo hacen porque están pequeños, pero pero les voy a explicar por qué es importante, porque digamos que si nosotros a veces hay personas que el pollo lo ponen en agua, lo pasan por agua y de ahí ya lo hacen frito, lo hacen el pollo asado, como lo vayan a hacer. Entonces es muy importante que lo hagan así y lo pasen por agua porque a veces en esa agua despide que a veces el pollo trae chuquillo o trae otras cosas. Entonces en esa agua le ayuda a la cocción. Entonces por eso es muy importante que lleve un proceso. Entonces por eso algunos alimentos sí necesitan pasarlos por agua. Igual las verduras. Hay verduras que nosotros, por ejemplo, la zanahoria la podemos comer así y a veces sabe rica porque ya la hemos probado en ensaladas. Pero si nosotros la queremos en sopa, no la vamos a dejar cruda, sino que la vamos a pasar por agua con todas las demás verduras y nos la vamos a comer pues en la sopita. Entonces, por eso es muy importante cocer algunos alimentos al momento. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No, ya me quedó claro. ¿Les quedó claro a todos? ¿De algún otro tema? No, No. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces vamos a dejar de grabar esto.